Envié una foto a nuestro chat de grupo familiar. Mi hija, Sofía, estaba pálida en su cama de hospital 3 días después de la cirugía que casi le había costado la vida. Su muñeca todavía llevaba la pulsera de plástico del hospital, y su pequeña mano sostenía el conejo de peluche que había traído de casa. ¿Quiere verlos?, escribí. Mi hermano, Diego, respondió, estoy ocupado. Encárgate tú. Luego mi madre añadió, sobrevivió. Deja de convertirla en nuestro problema. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Entonces escribí, y está bien. Puse el teléfono boca abajo junto a la cama de Sofía y me di la vuelta para que mi pequeña no me viera llorar. A las 10 de la noche, lo que mi familia vio en el noticiero vespertino hizo que se les cayeran los teléfonos. Quédense conmigo, porque esa noche no solo expuso unos cuantos mensajes crueles. Expuso la mentira en la que mi familia había estado viviendo durante años. Si creen que la gente silenciosa al final merece justicia, por favor, suscríbanse y sigan esta historia hasta el final. Mi nombre es Elena Ríos. Tenía 34 años, era viuda y la única madre que le quedaba a Sofía. Su padre, Daniel, murió en un accidente laboral cuando ella tenía 3 años. Desde entonces, cada fiebre, cada formulario escolar, cada factura y cada decisión difícil habían recaído sobre mí. Estaba acostumbrada a hacer las cosas sola, pero nunca quise que Sofía se sintiera sola conmigo. Esa semana, había firmado más papeles del hospital de los que podía contar. Los médicos habían explicado los riesgos con voces tranquilas, pero todo lo que yo oía era el miedo bajo sus cuidadosas palabras. La cirugía era necesaria. La cirugía era peligrosa. La cirugía podría salvar a mi hija, pero también podría arrebatármela. Durante 2 días después de la operación, Sofía permaneció en la UCI. Dormía más de lo que estaba despierta. Cuando abría los ojos, solo tenía fuerzas para apretar mis dedos. Me senté a su lado durante cada pitido de las máquinas y cada visita silenciosa de las enfermeras, susurrando las mismas palabras una y otra vez. Estoy aquí, mi niña. Mami está aquí mismo. Al tercer día, trasladaron a Sofía a una habitación de recuperación. Todavía estaba débil, pero el médico dijo que estaba estable. Eso debería haber sido suficiente para que yo volviera a respirar. En cambio, me senté junto a su cama con un tipo diferente de dolor en el pecho porque Sofía no dejaba de mirar hacia la puerta. ¿Va a venir la abuela?, preguntó. Le alisé la manta sobre las piernas e intenté sonreír. ¿Puedo preguntar? ¿Y el tío Diego? La esperanza en su voz dolía más que cualquier acusación. Sofía no sabía que mi madre, Margarita, solo había enviado un mensaje de texto desde que comenzó la cirugía: manténos informados. No sabía que Diego había respondido a mis actualizaciones anteriores con un emoji de pulgar hacia arriba y nada más. Tenía 7 años. Todavía creía que los adultos acudían cuando los niños los necesitaban. Diles que ya no doy miedo, susurró Sofía. Tragué saliva. Ella pensaba que los tubos y las máquinas los habían mantenido alejados. No entendía que algunas personas podían pararse frente a las cámaras hablando de compasión y aún así ignorar a una niña de su propia familia. Abrí el chat de grupo. La última conversación real allí había sido sobre la próxima gala Esperanza para los niños de Diego. Mi madre había escrito, muy orgullosa de mi hijo. Diego había sido elegido como uno de los donantes destacados de la noche, y Margarita había pasado semanas diciéndole a todo el mundo que él estaba ayudando a niños enfermos. La ironía no me golpeó por completo hasta que miré de ese mensaje al rostro delgado de mi hija sobre la almohada. Tomé la foto con cuidado. No quería que Sofía pareciera digna de lástima. Solo quería que la vieran. Viva, frágil, esperando. ¿Quiere verlos?, escribí. Diego respondió primero. Estoy ocupado. Encárgate tú. Esperé a que mi madre lo corrigiera. Esperé a que dijera que Sofía era su sobrina, que debería avergonzarse, que alguien pasaría después del evento. Una parte tonta de mí todavía creía que tenía que haber un límite que ni siquiera mi familia cruzaría. Entonces apareció el mensaje de mi madre. Sobrevivió. Deja de convertirla en nuestro problema. Por un momento, no pude moverme.
Sofía respiraba suavemente a mi lado, medio despierta, todavía esperando buenas noticias. Escribí la única mentira que me habían enseñado a escribir. Está bien. Pero no estaba bien. Nunca había estado bien. No cuando mis padres me llamaron dramática por necesitar ayuda después de la muerte de Daniel. No cuando dijeron que la maternidad soltera era mi elección. No cuando los parientes enviaron dinero meses antes porque Margarita les dijo que Sofía necesitaba apoyo médico, y de alguna manera ese dinero nunca llegó al hospital. Había justificado demasiadas cosas. Había tragado demasiadas cosas, pero ver esas palabras junto a la cama de hospital de mi hija hizo que algo dentro de mí se detuviera. Me volví hacia la ventana y lloré en silencio. Me tapé la boca con la mano para que Sofía no me oyera. Una enfermera llamada Clara entró unos minutos después con la medicación de Sofía. Vio mi cara, luego vio la silla de visitas vacía junto a la cama. No preguntó demasiado. Solo comprobó las constantes vitales de Sofía, ajustó la manta y le habló a mi hija con voz suave. ¿Cómo se siente nuestra valiente niña? Sofía abrió los ojos. Puede que venga mi abuela. Clara me miró durante medio segundo. En esa pequeña pausa, comprendió más de lo que mi familia había comprendido en toda la semana. Sería una afortunada de verte, dijo Clara. Sofía sonrió débilmente y se quedó dormida de nuevo. Alrededor de las 6 de esa tarde, oí movimiento fuera de la habitación. El personal del hospital estaba guiando a un pequeño equipo de noticias por el pasillo. El hospital había mencionado que el Canal 8 estaba filmando un segmento sobre niños que se recuperaban de cirugías importantes, vinculado a la gala de Esperanza para los niños de esa noche. Apenas había prestado atención antes. Mi mundo se había reducido a la respiración de Sofía, sus niveles de dolor y la próxima vez que el médico entraría. Entonces, una mujer se detuvo en nuestra puerta. La reconocí de las noticias locales, Maya Campos. Llamó suavemente. ¿Señora Ríos? Elena está bien, dije. Ella asintió respetuosamente. Elena, estamos filmando un breve reportaje esta noche sobre la gala y los niños a los que este hospital ha ayudado. Su enfermera dijo que Sofía ha pasado por una cirugía difícil. Solo filmaríamos con su permiso y solo si se sienten cómodas. Casi dije que no. Había pasado mi vida protegiendo a mi familia de las consecuencias. Incluso después del mensaje que mi madre había enviado, una parte cansada de mí todavía quería privacidad. Silencio y no más problemas. Entonces Sofía se movió. Sus ojos se dirigieron al micrófono en la mano de Maya. Es la tele, susurró. Maya sonrió. Solo si tu mamá dice que está bien. Sofía me miró. Quizás la abuela lo vea. Esa frase se asentó pesadamente entre nosotras. Ella no quería atención. No quería compasión. Quería que las personas que la habían ignorado recordaran que existía. Me senté a su lado y le tomé la mano. ¿Quieres decir algo? Sofía asintió débilmente. Miré a Maya. Puedes filmar, pero deja que hable por sí misma. La luz de la cámara se encendió. Maya mantuvo la voz suave y le preguntó a Sofía qué era lo que más deseaba ahora que la parte más difícil había pasado. Sofía miró hacia la silla vacía junto a su cama. Solo quería que viniera la abuela, susurró. Nadie habló por un momento. Desde el televisor del pasillo, oí la voz de Diego en la retransmisión de la gala, suave y orgullosa, diciendo, ningún niño debería sentirse solo después de una cirugía. Miré la pulsera de hospital de mi hija, luego mi teléfono, donde los mensajes de mi familia todavía esperaban bajo la pantalla oscura. A las 10 de esa noche, toda la ciudad vería la verdad. Y por primera vez en mi vida, no iba a proteger a mi familia de lo que ellos habían elegido ser. Después de que Maya y el equipo de cámaras salieron, la habitación se sintió demasiado silenciosa. Sofía se había vuelto a dormir, con su pequeño rostro girado hacia la silla de visitas vacía, como si alguien aún pudiera entrar por la puerta. Mantuve mi mano sobre la suya y escuché el suave ritmo de las máquinas. La cámara había capturado solo unos minutos de nuestras vidas, pero esos pocos minutos llevaban años de cosas que nunca había dicho en voz alta. La gente como mi madre no se vuelve cruel de repente.
Te enseñan lentamente. Un recital perdido aquí, una promesa olvidada allá, una mirada en la mesa que dice que tu dolor es un inconveniente. Para cuando eres adulta, has aprendido a bajar la voz antes de que nadie te lo pida. Aprendes a justificar la negligencia porque llamarla por su nombre significaría admitir lo poco protegida que estuviste. Diego era 4 años mayor que yo, y en nuestra casa, eso de alguna manera lo convertía tanto en el primer hijo como en el único hijo que importaba. Cuando sacaba un notable en matemáticas, mi madre decía que estaba bajo presión porque tenía cualidades de líder. Cuando yo llegaba a casa con todos sobresalientes, me decía que no presumiera. Cuando Diego dejó el béisbol después de que mis padres habían gastado miles en equipamiento y equipos de viaje, mi padre lo llamó a encontrarse a sí mismo. Cuando necesité dinero para las tasas de solicitud de la universidad, mi madre me preguntó por qué no podía elegir sueños más baratos. Solía pensar que estaba celosa. Eso era lo que Margarita me decía cada vez que señalaba la diferencia. Decía que yo llevaba la cuenta porque tenía un corazón amargado. Así que dejé de señalar las cosas. En cambio, me volví útil. Recordaba los cumpleaños. Limpiaba después de las cenas familiares. Respondía a las llamadas cuando mi madre necesitaba a alguien que escuchara sus quejas. Me presentaba en los hitos de Diego, incluso cuando él olvidaba los míos. Me decía a mí misma que ser fácil de querer podría hacer que finalmente me quisieran más. Entonces nació Sofía, y por un corto tiempo, creí que podría ablandarlos. Daniel la sostenía como si estuviera hecha de cristal y luz de sol. Solía decir que tenía mis ojos y su pequeña y terca barbilla. Mis padres vinieron al hospital con flores, tomaron fotos y se llamaron a sí mismos abuelos orgullosos. Durante unas semanas, me permití creer que habíamos dado un giro. Pero cuando Daniel murió en ese accidente laboral 4 años después, el giro desapareció. Recuerdo estar sentada en la mesa de mi cocina con una pila de papeles delante de mí, certificados de defunción, formularios de seguros, facturas que no entendía, y Sofía dormida en el sofá después de llorar por su padre hasta quedarse ronca. Mi madre vino durante 1 hora. Dobló 2 toallas, miró la casa desordenada y dijo, «Tendrás que ser fuerte ahora. Tienes una hija». Como si no lo supiera ya. Como si fuerza fuera algo que la gente dice cuando no quiere ayudar. Diego envió una tarjeta de condolencias con la letra de su asistente en el sobre. Mi padre llamó una vez y me dijo que me asegurara de no dejar que el dolor afectara a mi trabajo. Después del funeral, la gente dejó de preguntar cómo estaba. Preguntaban si había vuelto a trabajar. Preguntaban si Sofía dormía toda la noche. Hacían preguntas prácticas porque las preguntas prácticas no requerían que se sentaran con mi dolor. Así que construí una vida en la que no los necesitaba. Al menos, eso era lo que me decía a mí misma. Trabajaba muchas horas, estiraba cada euro y aprendí el lenguaje de las facturas médicas después de que Sofía comenzara a enfermar más a menudo. Su condición no parecía dramática al principio, fatiga, un dolor que iba y venía, médicos que decían que debíamos vigilarlo. Pruebas, derivaciones, más pruebas, y finalmente un diagnóstico que hizo que la habitación se inclinara bajo mis pies. Cuando la cirugía se convirtió en la única opción, llamé a mi madre antes que a nadie. Todavía odio admitirlo. Incluso después de todo, el miedo me hizo recurrir a la persona a la que se supone que una hija debe poder recurrir. Margarita sonó preocupada al principio. Hizo las preguntas correctas. ¿Qué hospital? ¿Qué fecha? ¿Qué dijo el médico? Luego dijo que correría la voz discretamente porque la familia debe ayudar a la familia. Una semana después, mi tía Susana llamó y dijo que le había enviado dinero a mi madre para Sofía. Una prima mencionó lo mismo. Un amigo de mi padre dijo que el grupo de su iglesia había contribuido. Le pregunté a mi madre una vez al respecto, y dijo que el dinero se estaba recaudando cuidadosamente para no crear confusión fiscal. Estaba demasiado agotada para discutir. Quería creerle porque la incredulidad habría requerido una energía que no tenía. Las facturas del hospital seguían llegando de todos modos. Por eso su mensaje dolió en un lugar más profundo que la ira. Sobrevivió. Deja de convertirla en nuestro problema. No era solo cruel. Era una confesión.
Sofía nunca había sido una nieta para Margarita cuando el amor requería sacrificio. Solo había sido una historia que contar cuando hacía que la familia pareciera generosa. Sofía se movió en su sueño y emitió un pequeño sonido. Me incliné más cerca al instante. Mami, susurró. Estoy aquí. Respondió la abuela. Miré su rostro, tan pálido contra la almohada, y sentí la verdad presionando contra mis dientes. No podía decirle lo que mi madre había escrito. No entonces, no mientras su cuerpo todavía luchaba por sanar. Ella lo sabe, dije con cuidado. Sofía me observó con ojos cansados. Está enfadada porque me puse enferma. Mi corazón se retorció tan bruscamente que casi jadeé. No, cariño. No hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué no viene? Hay preguntas que los niños hacen y que a los adultos debería darles vergüenza crear. Le aparté un mechón de pelo de la frente y besé el lugar donde la cinta del hospital había dejado una leve marca cerca de su sien. A veces los adultos toman malas decisiones, dije. Eso no significa que no te quieran. Tú sí, susurró. Sí, siempre yo. Cerró los ojos de nuevo, pero sus palabras se quedaron en la habitación. Tú sí. No nosotros. No ellos. Tú sí. Poco antes de las 8, Clara regresó y me dijo que los valores de la tarde de Sofía parecían estables. Sonrió al decirlo, y me aferré a esa sonrisa como si fuera una cuerda. Estable, respirando bien, respondiendo. Cada simple frase médica se sentía como un milagro después del terror de la UCI. Desde el pasillo, oí un televisor sonando más fuerte que antes. Una enfermera lo había encendido en el puesto, y la cobertura inicial de la gala Esperanza para los niños llenaba el corredor. Pude oír aplausos, luego la voz alegre de un presentador agradeciendo a los donantes por ayudar a niños y familias en crisis. Familias en crisis. Casi me reí, pero no había humor en ello. Cuando me asomé al umbral, Diego estaba en la pantalla. Se le veía pulcro y caro con un traje oscuro, de pie bajo cálidas luces de escenario junto a una pancarta con letras doradas, Gala de Esperanza para los niños. Detrás de él, los donantes sonreían sobre manteles blancos y arreglos florales. Mi madre estaba cerca del frente, llevando perlas y la expresión de orgullo que solo reservaba para Diego. Un reportero le preguntó por qué la causa le importaba tanto. Diego se llevó una mano al corazón. Ningún niño debería sentirse solo después de una cirugía, dijo. Y ningún padre debería tener que enfrentarse a una habitación de hospital sin apoyo. Por un segundo, pensé que podría vomitar. Detrás de mí, Sofía dormía en una habitación con una silla de visitas vacía. Mi teléfono todavía guardaba su mensaje, estoy ocupado. Encárgate tú. Las palabras de mi madre estaban debajo, como una bofetada, sobrevivió. Deja de convertirla en nuestro problema. Clara se acercó a mi lado, lo suficientemente cerca como para saber que ella también lo había oído. No dijo nada. No era necesario. Maya apareció al final del pasillo con su camarógrafo, revisando imágenes en un pequeño monitor. Miró del televisor a mí, y luego a la habitación donde Sofía dormía. Su expresión cambió, no a emoción, sino a reconocimiento. Había visto la forma de la historia ahora. Aún no era un escándalo, no era una venganza, solo dos verdades una al lado de la otra, una bajo las luces de la gala, otra bajo la fluorescencia del hospital. Volví al lado de la cama de Sofía y cogí mi teléfono. Mi pulgar se cernía sobre el chat de grupo. Podría haber borrado los mensajes. Podría haberlos ocultado como había ocultado tantas cosas antes. Podría haberme dicho a mí misma que la privacidad importaba más que la verdad, que la vergüenza familiar solo dificultaría la recuperación de Sofía, que el silencio era más seguro. Entonces Sofía abrió los ojos de nuevo y miró hacia la puerta. ¿Se han vuelto a olvidar de mí?, preguntó. Otra vez. Esa sola palabra decidió por mí. No porque quisiera destruir a Diego, no porque quisiera que mi madre fuera humillada, sino porque mi hija ya había aprendido el patrón, y solo tenía 7 años. Cuando Maya regresó para preguntar si me sentía cómoda con que la entrevista se emitiera más tarde esa noche, miré mi teléfono y luego la silla vacía junto a la cama de mi hija.
Sí, dije en voz baja. ¿Y hay algo más que necesitas ver? Desbloqueé mi teléfono y le mostré a Maya el chat de grupo. Leyó mi mensaje primero, luego la respuesta de Diego y luego las palabras de mi madre. Su rostro no cambió mucho, pero su silencio me dijo que entendía exactamente lo que estaba viendo. ¿Quiere verlos? Estoy ocupado. Encárgate tú. Sobrevivió. Deja de convertirla en nuestro problema. Maya miró hacia la cama de Sofía. Mi hija dormía de nuevo, con su conejo de peluche bajo un brazo, su rostro todavía pálido por la cirugía. Elena, dijo Maya suavemente. Necesito ser clara. Si nos permites usar estos mensajes, la gente podría averiguar quién es tu familia. Podemos difuminar los nombres, pero el significado seguirá siendo obvio. Miré la silla de visitas vacía junto a la cama de Sofía. Había estado allí todo el día, intacta. Escribieron esas palabras porque pensaron que nadie las vería nunca, dije. Quiero que la gente las vea. Maya asintió. No me apresuró. Me dio un formulario de autorización que explicaba exactamente qué se podía usar. Ningún historial médico privado, ningún nombre completo sin permiso, ninguna grabación oculta. Solo la breve entrevista de Sofía, la imagen de la silla vacía y los mensajes que yo había accedido a compartir. Leí cada línea antes de firmar. Estaba cansada, pero no era descuidada. Por una vez, quería que la verdad se manejara limpiamente. Desde el pasillo, el televisor cerca del puesto de enfermera subió de volumen. La cobertura inicial de la gala había comenzado. Oí aplausos, luego una voz familiar. La voz de Diego. Me asomé al umbral. Allí estaba él en la pantalla, de pie bajo luces cálidas con un traje oscuro, sonriendo como el tipo de hombre en el que la gente confía. Detrás de él había una pancarta dorada de la gala Esperanza para los niños. Mi madre estaba cerca del frente, llevando perlas y la expresión de orgullo que solo le dedicaba a él. Un reportero le preguntó por qué la causa le importaba. Diego se llevó una mano al corazón y dijo, ningún niño debería sentirse solo después de una cirugía. Por un momento, el pasillo pareció inclinarse. Menos de 2 horas antes, me había dicho que me encargara de Sofía yo misma. Mi madre había llamado a mi hija nuestro problema. Y ahora estaban en televisión, aceptando aplausos por preocuparse por niños como la mía. Maya estaba a mi lado. Miró la pantalla y luego de vuelta a la habitación de Sofía. No necesitaba que le explicara. La mentira estaba allí mismo, brillando bajo las luces de la gala. Mi teléfono vibró. Pensé tontamente que tal vez mi madre había cambiado de opinión, pero el mensaje era de mi padre. Tu madre dice que estás molesta. Esta noche es importante para Diego. Por favor, no compliques las cosas. Lo miré fijamente durante un largo segundo. Mi padre siempre había sido silencioso, y yo solía confundir eso con amabilidad. Pero el silencio junto a la crueldad no es amabilidad. Es permiso. Maya echó un vistazo a mi teléfono. ¿Quieres que incluyamos eso también? No, dije. No esta noche. Quiero que la gente vea lo que le pasó a Sofía. No quiero que esto se convierta en cada herida que he llevado. Ella lo aceptó sin discutir. Dentro de la habitación, Sofía se movió. Volví a su lado y le tomé la mano. Mami, susurró. Lo hice bien en la tele. Me incliné más cerca. Lo hiciste muy bien. Lo verá la abuela. No podía prometerle eso, pero podía decirle algo cierto. Quizás, dije. Pero lo que importa es que dijiste la verdad. Los ojos de Sofía se movieron hacia la silla vacía. No dije nada malo. No, mi niña, no lo hiciste. Solo la quería a ella. Tragué saliva y le besé la frente. Lo sé. A las 8:30, Maya regresó para confirmar que el segmento se emitiría a las 10. Dijo que comenzaría con los comentarios públicos de Diego en la gala, y luego pasaría a la habitación de Sofía. Los mensajes aparecerían después de la entrevista de Sofía. Los nombres estarían difuminados, pero las palabras no se cambiarían.
Tu familia probablemente llamará después de que se emita, dijo Maya. Sé que pueden decir que los avergonzaste. Miré la pequeña mano de Sofía dentro de la mía. Se avergonzaron a sí mismos. Yo solo dejé de ocultarlo. Después de que Maya se fue, revisé el chat de grupo de nuevo. Nadie había preguntado si Sofía tenía dolor. Nadie había preguntado si yo había comido, dormido o necesitaba ayuda. Mi madre había enviado un mensaje más: espero que no sigas enfurruñada. Diego tiene una noche muy importante. Casi respondí. Casi escribí que Sofía también tenía una noche importante. Había sobrevivido. Se había despertado. Los había pedido. Pero no envié nada. Por una vez, dejé que sus propias palabras quedaran sin respuesta. A las 9:55, encendí el televisor en la habitación de Sofía y bajé el volumen. Sofía dormía, y no quería despertarla. Las noticias comenzaron con el tiempo, luego el tráfico, luego la gala. El salón de baile apareció primero. Flores blancas, luces doradas, donantes aplaudiendo, Diego en el podio, tranquilo y pulcro. Ningún niño debería sentirse solo después de una cirugía, dijo de nuevo. Entonces la pantalla cambió. Allí estaba Sofía, pequeña en su cama de hospital, su voz apenas un susurro. Solo quería que viniera la abuela. La voz de la reportera continuó sobre imágenes de mi mano sosteniendo la suya. Dijo que mientras los donantes de toda la ciudad hablaban de apoyar a los niños en recuperación, una madre había recibido una respuesta muy diferente de su propia familia después de pedirles que visitaran a su hija. Entonces aparecieron los mensajes. ¿Quiere verlos? Estoy ocupado. Encárgate tú. Sobrevivió. Deja de convertirla en nuestro problema. No vi las caras de mi familia en ese momento. No estaba en la gala, y no fingiría que lo estaba. Solo vi la verdad en la pantalla. Su verdad. La verdad de mi hija. La verdad que había pasado años sintiendo demasiada vergüenza para decir en voz alta. 10 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Maya. Envió un vídeo corto que alguien en la gala había grabado. En él, Diego estaba congelado bajo las luces del salón de baile mientras la gente a su alrededor miraba sus teléfonos. Mi madre miraba la pantalla con una mano sobre la boca. Luego su teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Por primera vez en mi vida, no estaban controlando la historia. Estaban atrapados dentro de ella. Mi teléfono no dejó de vibrar después de que Maya enviara ese vídeo. Al principio, pensé que era mi familia. Luego vi nombres que no había visto en meses: la tía Susana, la prima Raquel, un amigo de la iglesia de mi padre, un vecino de la calle donde crecí. Gente que había visto las noticias de las 10 y de repente entendió que la familia Ríos Perfecta tenía una grieta que la atravesaba. La mayoría de los mensajes eran cortos, pero impactaban. ¿Esa es Sofía? Diego dijo eso de verdad. Tu madre nos dijo que la familia estaba ayudando con todo. Ese último hizo que se me helara la mano. Sabía en el fondo que Margarita había usado la enfermedad de Sofía para ganarse la simpatía. Había sospechado que se había mencionado dinero. Pero ver a la gente escribírmelo de vuelta hizo que la sospecha se sintiera más pesada. Mi madre no solo había ignorado a mi hija, le había estado diciendo a la gente que nos estaba ayudando. Sofía durmió durante la mayor parte. Mantuve el televisor apagado después de que terminó el segmento. No necesitaba escuchar a adultos entrar en pánico porque su crueldad privada se había vuelto pública. Necesitaba dormir, medicinas y paz. Silencié mi teléfono y lo puse en el cajón junto a su cama. Durante unos 20 minutos, la habitación volvió a estar en calma. Clara comprobó las constantes vitales de Sofía y me dijo que su nivel de oxígeno se veía bien. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, seguía mirando hacia la puerta, esperando que las personas que nos habían ignorado todo el día llegaran ahora que los extraños estaban mirando. Llegaron a las 11:12. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj cuando oí la voz de mi madre en el pasillo. No suave, no asustada. Aguda y controlada, la voz que usaba cuando un restaurante perdía su reserva.
Somos su familia. No pueden impedir que la veamos. Clara se interpuso en el umbral antes de que pudieran entrar. Sofía está dormida. Tienen que bajar la voz. Mi madre apareció detrás de ella con un ramo de lirios blancos envuelto en plástico. Diego estaba a su lado, todavía con su traje de gala, su rostro pálido bajo las luces del pasillo. Mi padre, Arturo, se demoraba unos pasos detrás de ellos, con las manos en los bolsillos del abrigo, pareciendo que quería estar en cualquier otro lugar. Margarita me vio y levantó las flores como si fueran una prueba de amor. Elena, esto ha ido demasiado lejos, dijo. No, ¿cómo está Sofía? No, lo siento. No, deberíamos haber venido antes. Esto ha ido demasiado lejos. Me levanté lentamente, con cuidado de no despertar a mi hija. Baja la voz. Diego dio un paso adelante. ¿Entiendes lo que hiciste esta noche? Miré su traje, su corbata aflojada, el pequeño pin de donante todavía prendido en su solapa. Sí. No, no lo entiendes, dijo. Mi teléfono está explotando. Los miembros de la junta están llamando. Los patrocinadores están haciendo preguntas. ¿Sabes cómo me hace ver ese vídeo? Como un hombre que le dijo a su hermana que se encargara sola de su hija enferma. Su mandíbula se tensó. Ese mensaje fue sacado de contexto. Casi me reí, pero Sofía se movió en su sueño, y el sonido me devolvió a mí misma. Bajé la voz. ¿Cuál era el contexto, Diego? Ella quería verlos. Dijiste que estabas ocupado. Mamá dijo que no era el problema de la familia. ¿Qué parte necesita explicación? Margarita pasó junto a Clara lo suficiente para entrar en la habitación. Dejó los lirios en el mostrador, aunque nadie le había pedido que trajera flores. Estaba molesta. Lo expresé mal. Sabes que no lo dije de esa manera. Lo dijiste con la intención suficiente como para enviarlo. El rostro de mi madre se sonrojó. Siempre has estado ansiosa por convertirme en la villana. Ahí estaba. El viejo truco. Convertir el dolor en mi personalidad. Hacer que mi herida sonara como una acusación inventada para llamar la atención. Antes de que pudiera responder, Sofía abrió los ojos. Por un segundo, la habitación cambió. La expresión de Margarita se suavizó, pero no de forma natural. Era la mirada suave que ponía para las fotografías. Se movió hacia la cama con el ramo crujiendo en sus manos. Cariño, dijo. La abuela está aquí. Sofía la miró, luego a Diego, luego a mí. Su voz era pequeña y áspera por el sueño. ¿Viniste por mí o por las noticias? Nadie se movió. La pregunta era demasiado honesta para la habitación. Diego bajó la mirada. Mi padre cerró los ojos brevemente. Mi madre sostenía las flores delante de ella como un escudo. Por supuesto, vinimos por ti, dijo Margarita. Sofía la observó con la seriedad cansada de una niña que ya había aprendido demasiado. Esperé todo el día. La sonrisa de mi madre tembló. La abuela tenía un evento importante. Sofía miró a Diego. Para los niños enfermos. La cara de Diego se puso roja. Abrió la boca, pero no salió nada. Me acerqué a la cama y toqué el hombro de Sofía. No tienes que hablar, mi niña. Ella asintió y volvió a cerrar los ojos, pero su pequeña mano encontró la mía bajo la manta. Diego miró hacia el pasillo donde dos enfermeras fingían no escuchar. Esto es exactamente a lo que me refiero. Ahora todo el mundo piensa que abandonamos a una niña. Tienes que hacer una declaración mañana. Dile a Maya que estabas emocional. Dile que siempre te hemos apoyado. La expresión de Clara se endureció, pero se mantuvo profesional. Mi padre finalmente habló desde el umbral. Diego, aquí no. Diego se volvió hacia él. Eso es lo que te preocupa, dije. Me miró de nuevo. Hiciste público un asunto familiar privado. No, dije. Tú hiciste que el dolor de una niña fuera un inconveniente. Yo lo hice visible.
Mi madre dejó las flores con demasiada fuerza. Ya es suficiente. Estás enfadada y nos estás castigando. Pero cuando la gente pregunte, les dirás que esta familia te ha estado ayudando. Sentí el viejo miedo crecer en mí. El miedo a ser llamada dramática, desagradecida, amargada. El miedo a estar sola contra 3 personas que podían reescribir cualquier habitación si las dejaba hablar lo suficiente. Entonces entró el doctor Sanz. Se había quitado el gorro quirúrgico, pero sus ojos todavía llevaban el agotamiento de alguien que había pasado demasiadas horas luchando por los hijos de otras personas. Miró de mí a mi familia, y luego a Sofía. Margarita se volvió instantáneamente cálida. Doctor, gracias a Dios. Somos la familia de Sofía. Ha habido un terrible malentendido. Hemos estado muy involucrados, por supuesto. El doctor Sanz me miró a mí primero, no a ella. ¿Elena? Esa pequeña elección me estabilizó. Dije, vinieron después de que salieran las noticias. Quieren que diga que nos han estado apoyando. El rostro del doctor Sanz no cambió, pero su voz se volvió más fría. Ya veo. Diego intentó sonreír. Doctor, con todo respeto, esto es tensión familiar. Los medios de comunicación tergiversaron algo privado. El doctor Sanz lo miró. No puedo hablar de sus mensajes familiares. Puedo hablar de lo que he observado. Elena ha sido la única persona presente durante la cirugía de Sofía, la estancia en la UCI y el traslado a recuperación. Ella firmó los formularios de consentimiento. Ella asistió a las reuniones informativas sobre los riesgos. Estaba aquí cuando Sofía se despertó. Hasta esta noche, no había visto a ninguno de ustedes. La habitación se quedó en silencio. La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. Diego parecía como si alguien le hubiera quitado el guión. Mi padre bajó los ojos. El doctor Sanz continuó. Sofía necesita descansar. El estrés no ayuda a su recuperación. Si su presencia crea angustia, las visitas pueden ser limitadas. Margarita se volvió hacia mí, con los ojos ahora afilados. ¿Nos impedirías ver a nuestra nieta? Miré el rostro dormido de Sofía. La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. La protegeré de cualquier cosa que la lastime. Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado. Diego negó con la cabeza y murmuró, increíble. Pero yo ya había terminado de intentar ser creíble para personas comprometidas a malinterpretarme. Clara dio un paso adelante. Creo que Sofía necesita silencio ahora. Por un momento, pensé que Margarita se negaría a irse. Luego recordó a las enfermeras, al médico, al pasillo, la posibilidad de más testigos. Cogió su bolso con manos rígidas. Esta familia no ha terminado de discutir esto, dijo. No, respondí. Pero esta noche, han terminado de discutirlo en la habitación de mi hija. Diego salió primero. Mi padre lo siguió lentamente. En el umbral, miró a Sofía, y por un segundo, vi algo parecido a la vergüenza en su rostro. No fue suficiente. La vergüenza sin acción había sido el lenguaje de la familia Ríos durante años. Mi madre fue la última en irse. Miró las flores en el mostrador. Las traje para ella. Miré los lirios blancos, hermosos e inútiles. Llévatelos, dije. No puede respirar cerca de flores con un olor tan fuerte ahora mismo. Eso no era del todo cierto. Las enfermeras podrían haberlos movido, pero no quería un símbolo más de la actuación de mi madre en esa habitación. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio se sintió diferente. No vacío, protegido. Clara exhaló suavemente. ¿Estás bien? Me senté junto a Sofía de nuevo y le sostuve la mano. Todavía no. El doctor Sanz asintió. Esa es una respuesta honesta. Unos minutos después, Sofía abrió los ojos lo suficiente para susurrar, ¿se han ido? Sí, mi niña. ¿Estás enfadada? Le besé los dedos. Contigo no. Nunca contigo. Pensó por un momento. No quiero las flores de la abuela. Sonreí a través del dolor en mi pecho.
Entonces no habrá flores de la abuela. Sofía cerró los ojos de nuevo. Mi teléfono vibró dentro del cajón una y otra vez, pero no lo cogí. Por primera vez, su pánico podía esperar. Mi hija Noé, mientras me sentaba en esa habitación silenciosa, entendí algo que debería haber entendido años antes. Las personas que solo aparecen después de ser expuestas no vienen a quererte. Vienen a gestionar los daños. Por la mañana, la historia se había extendido más de lo que esperaba. Me desperté en la silla junto a la cama de Sofía con el cuello rígido, un café frío en la mesa y 43 mensajes no leídos en mi teléfono. Algunos eran de gente que apenas conocía. Algunos eran de parientes que habían estado en silencio durante meses. Unos pocos eran de vecinos que decían haber visto a Sofía en las noticias y querían ayudar. No respondí al principio. Sofía todavía dormía, y el médico había dicho que el descanso importaba más que nada. Sus valores se habían mantenido estables durante la noche. Su respiración era más fácil. Su color se veía un poco mejor. Esas pequeñas señales deberían haber sido lo único que importara. Pero mi teléfono seguía iluminándose en el cajón, y cada vibración se sentía como otra mano golpeando una puerta cerrada. Cuando Sofía se despertó, pidió agua y luego preguntó si la gente de la tele se había ido. Le dije que sí. Pareció aliviada. ¿Se enfadó la abuela?, preguntó. La ayudé a tomar un pequeño sorbo a través de la pajita. La abuela tiene que lidiar con algunos sentimientos de adultos. Sofía frunció el ceño. Porque dije que la quería. No, mi niña. Porque a veces la verdad incomoda a la gente. Pensó en eso como si fuera una lección de la escuela que no le gustaba. Luego se reclinó y susurró, no quiero salir más en la tele. No tienes que hacerlo, dije. No a menos que tú quieras. Esa fue la primera promesa que le hice esa mañana. La segunda me la hice en silencio. No dejaría que nadie usara su dolor de nuevo. Ni mi familia, ni las noticias, ni extraños que querían una historia triste para sentirse justos durante unos minutos. Después del desayuno, Clara ayudó a Sofía a sentarse un rato. El doctor Sanz entró y dijo que su recuperación iba en la dirección correcta, pero que todavía necesitaba calma, un seguimiento cuidadoso y ningún estrés emocional. Casi me reí cuando dijo eso. El estrés emocional había entrado en la habitación llevando perlas y cargando lirios la noche anterior. Cuando se fue, finalmente revisé mis mensajes. La tía Susana había enviado 3. Elena, acabo de ver las noticias. Lo siento mucho. Tu madre nos dijo que estaba gestionando un fondo familiar para Sofía. Por favor, dime que el dinero te llegó. Leí la última línea 2 veces. Luego seguí bajando. Mi prima Raquel escribió que ella y su marido le habían enviado 500 euros a mi madre en junio después de que Margarita le dijera a todo el mundo que los costos de la cirugía de Sofía estaban arruinando a Elena. El amigo de mi padre de la iglesia dijo que su pequeño grupo había recaudado 1.200 euros. Uno de los contactos de negocios de Diego escribió un mensaje incómodo diciendo que había contribuido porque Margarita lo había descrito como apoyo médico urgente para mi nieta. Se me entumecieron las manos alrededor del teléfono. Sabía que los parientes habían enviado algo. Había oído fragmentos de pasada, pero cada vez que le preguntaba a mi madre, decía que estaba guardando los registros, esperando el momento adecuado, asegurándose de que no hubiera confusión fiscal. Había estado demasiado agotada, demasiado asustada y demasiado ocupada luchando con el seguro como para exigir más. Abrí mi correo electrónico y busqué el nombre de Sofía. Nada de mi madre, ni hoja de cálculo, ni recibos, ni lista de donantes. Luego busqué los mensajes antiguos de Margarita. Meses de vagas garantías aparecieron uno tras otro. Estamos recaudando con cuidado. No te preocupes por el lado familiar. Diego conoce gente que puede ayudar. Déjame encargarme de esto para que puedas concentrarte en Sofía. En ese momento, esos mensajes me parecieron un apoyo. Ahora, parecían una cortina. Mi teléfono sonó. Era Maya. Salí al pasillo, manteniendo a Sofía a la vista a través de la ventana. No voy a poner a Sofía de nuevo ante la cámara, dije antes de que pudiera hablar.
No te lo pediría, respondió Maya. Llamé para ver cómo estaban las dos y para advertirte. La gente está preguntando sobre el fondo familiar. Se me encogió el estómago. ¿Sabes de eso? Solo lo que los espectadores están diciendo públicamente. Algunas personas publicaron que donaron a través de tu madre. No he usado nada de eso, y no informaré de nada a menos que decidas hablar y puedas documentarlo tú misma. Eso importaba. Maya no estaba escarbando en registros privados ni persiguiendo rumores. Estaba esperando pruebas que de repente me di cuenta de que ya podría tener. Necesito tiempo, dije. Tómatelo, respondió. Y Elena, ten cuidado. Una vez que el dinero entre en la historia, tu familia entrará en pánico aún más. Tenía razón. La primera llamada de Diego llegó 6 minutos después. La dejé pasar al buzón de voz. Luego llamó mi madre, luego mi padre, luego Diego de nuevo. No escuché a ninguno de ellos hasta que Sofía se durmió después de su medicación. El mensaje de voz de Diego era agudo y sin aliento. No respondas preguntas sobre el dinero. No entiendes cómo funcionan los eventos sin fines de lucro, y podrías crear problemas serios para todos. Llámame antes de que digas alguna estupidez. La voz de mi madre era más fría. Elena, estás dejando que extraños te pongan en contra de tu propia familia. Ese dinero nunca fue robado. Se estaba gestionando. No empieces a lanzar acusaciones porque estás emocional. El mensaje de mi padre fue el más corto. Tu madre dice que esto se está descontrolando. Por favor, habla con nosotros en privado. En privado. Esa palabra de nuevo. El lugar donde a mi familia le gustaba enterrar la verdad. Me senté con el teléfono en mi regazo y miré a Sofía. Dormía con una mano abierta sobre la manta, la vía intravenosa pegada cuidadosamente a su piel. La gente había enviado dinero porque pensaban que la ayudaría. Se habían imaginado facturas de hospital, medicinas, recuperación, quizás unas pocas noches de descanso para una madre que no había dormido. ¿Algo de ese dinero había llegado a su cuidado? Ya sabía la respuesta. Simplemente no sabía a dónde había ido. La respuesta vino de la tía Susana. Me reenvió el correo electrónico original que mi madre había enviado meses antes. Nunca lo había visto. El asunto me revolvió el estómago. Para Sofía, la familia da un paso al frente cuando importa. En el correo, Margarita escribía sobre la condición de Sofía en un lenguaje suave y trágico. Escribía que yo era demasiado orgullosa para pedir. Escribía que la familia tenía el deber de proteger a uno de sus miembros más jóvenes. Al final, listaba su propia información de pago y decía que reuniría las contribuciones antes de enviar un pago organizado para los gastos médicos de Sofía. Luego, la tía Susana envió una captura de pantalla más. Era la confirmación de su pago con la nota, apoyo médico Sofía. Me tapé la boca con la mano. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Mi madre no solo había fallado en ayudar. Había usado la enfermedad de mi hija para recaudar dinero, y luego me había dejado sentada junto a la cama de Sofía, creyendo que no tenía apoyo. Busqué el nombre de Diego a continuación. Enterrada en un artículo público sobre la Gala Esperanza para los Niños, había una lista de donantes publicada 2 semanas antes. Diego Ríos, patrocinador de Mesa de Oro. La cantidad no aparecía allí, pero el momento me puso la piel de gallina. Mi madre había estado recaudando dinero para Sofía durante los mismos meses en que Diego estaba construyendo su imagen en torno a los niños enfermos. Aún no tenía suficientes pruebas para acusarlo de usar el dinero, pero tenía suficiente para saber que algo andaba mal. Clara entró y me encontró mirando la pantalla. «Elena», preguntó. Levanté la vista. Mi madre recaudó dinero para Sofía. El rostro de Clara se tensó. «¿Y te lo dio a ti?» «No». Se quedó en silencio por un momento. «Entonces necesitas registros, no discusiones». «¿Registros?» Esa simple frase me estabilizó. Registros. No rabia. No gritos en un pasillo. No otra pelea familiar donde mi madre pudiera llamarme dramática y Diego pudiera llamarme confundida. Registros.
Así que empecé. Creé una carpeta en mi correo electrónico. Guardé el mensaje de la tía Susana. Envié un mensaje de texto a cada persona que me había contactado y les hice una pregunta cuidadosa: ¿enviaste dinero a mi madre para los gastos médicos de Sofía? Y si es así, ¿tienes un recibo o una captura de pantalla? No acusé a Margarita. No mencioné a Diego. No publiqué en línea. Solo recogí lo que la gente estaba dispuesta a enviar. Para el final de la tarde, tenía 11 confirmaciones. Para la noche, tenía 19. El total me hizo sentarme. No era suficiente para pagar todo, ni de lejos. Pero era suficiente para cubrir la medicación, las visitas de seguimiento y la montaña de costos más pequeños que me habían estado aplastando durante meses. Más que eso, era la prueba de que la gente había intentado ayudar a Sofía, y mi madre se había interpuesto entre esa ayuda y mi hija. A las 7, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, mi madre dejó un mensaje que sonaba menos enfadado y más asustado. Elena, sé que la gente te está contactando. Tienes que dejar de hacer preguntas antes de que malinterpretes algo que no puedes arreglar. Lo reproduje 2 veces. Luego llegó un correo electrónico de una mujer llamada Patricia Lara, alguien que solo recordaba vagamente de la iglesia de mis padres. Escribió que había donado a través de Margarita después del anuncio de la recaudación de fondos. También adjuntó una captura de pantalla. La línea de la nota no decía Apoyo Médico Sofía. Decía, Mesa en la Gala, Esperanza para los niños, en honor a Sofía Ríos. Me quedé mirando esas palabras hasta que me ardieron los ojos. En honor a Sofía. Mi hija había estado en una cama de hospital preguntando por qué su abuela no venía. Y en algún lugar de la ciudad, su nombre había sido usado para comprar un asiento bajo las luces. Durante mucho tiempo, solo pude mirar la captura de pantalla de Patricia Lara. Mesa en la Gala, Esperanza para los niños, en honor a Sofía Ríos. Las palabras se sentían limpias y pulidas, el tipo de frase que la gente imprime en los programas y lee bajo luces suaves. Pero en esa habitación de hospital, junto a la cama de mi hija, parecían obscenas. Sofía no había sido honrada. Había sido utilizada. No la desperté. Dormía con una mejilla apoyada en la almohada, su conejo metido bajo el brazo. Las enfermeras finalmente habían logrado controlar su dolor, y su respiración se había calmado en un ritmo tranquilo. Me senté allí con mi teléfono en ambas manos y sentí el viejo instinto surgir en mí. Llamar a mi madre. Exigir una explicación. Llorar. Gritar. Darle la oportunidad de tergiversar la situación antes de que yo misma hubiera entendido la verdad. Entonces recordé lo que Clara había dicho. Registros, no discusiones. Así que respiré hondo y guardé la captura de pantalla en la carpeta. Añadí el correo electrónico de Patricia, la confirmación de pago de la tía Susana, el antiguo mensaje de recaudación de fondos de mi madre y cada recibo de donación que había llegado hasta el momento. Para entonces, el total era más de lo que podía ignorar. Era dinero que la gente había dado porque creía que una niña enferma necesitaba ayuda. Era dinero que yo nunca había recibido. Aún no sabía si cada euro había ido a la mesa de la gala de Diego, pero sabía lo suficiente como para dejar de llamarlo un malentendido. A las 8 de esa noche, mi madre llamó de nuevo. Esta vez respondí, pero no hablé primero. Elena, dijo con demasiada calma. Necesitas dejar de recopilar capturas de pantalla de la gente. Estás creando confusión. Estoy creando un registro. Su silencio duró solo un segundo, pero escuché el cambio. Estás de duelo. Estás agotada. Estás dejando que extraños te llenen la cabeza de ideas feas. Tengo el correo de la tía Susana. Tengo la captura de pantalla de Patricia Lara. Tengo el mensaje de recaudación de fondos que enviaste usando el nombre de Sofía. Ese dinero siempre estuvo destinado a apoyar el esfuerzo familiar. El esfuerzo familiar era el cuidado médico de mi hija. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Su voz se agudizó. La mesa de Diego atrajo la atención hacia los niños enfermos. Fue una donación estratégica. Que el nombre de Sofía estuviera asociado era una forma de honrar su lucha.
Miré a Sofía durmiendo bajo la fina manta del hospital. La honraste ignorándola después de la cirugía. Mi madre inspiró con fuerza. Estás siendo cruel. Esa palabra casi me hizo reír. ¿Cruel? No robar el dinero de la simpatía de una niña. No llamarla un problema. No aparecer solo después de que las noticias te expusieran. Cruel era en lo que me convertía cuando dejaba de aceptarlo en silencio. Diego se puso al teléfono entonces. Debía estar sentado a su lado. ¿Tienes idea de lo serias que son tus acusaciones? Sí, dije. Por eso estoy guardando registros. No entiendes el lenguaje de las organizaciones sin fines de lucro. No entiendes las estructuras de patrocinio. Podrías arruinar reputaciones por un problema de papeleo. Entonces envíame el papeleo. Ninguno de los dos respondió. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros. Se sentía más fuerte que cualquier grito. Finalmente, mi madre dijo, «¿Podemos hablar de esto después de que Sofía esté en casa?» «No, podemos hablar a través de un abogado». Diego se burló. «No puedes permitirte un abogado». Miré la carpeta en mi teléfono, todos esos nombres de personas que habían creído que estaban ayudando a mi hija. Quizás no, pero puedo permitirme la verdad. Colgué antes de que pudieran responder. Me temblaban las manos, pero no me arrepentí. A la mañana siguiente, le pregunté a la trabajadora social del hospital, Elena Pérez, si había alguien con quien pudiera hablar sobre el presunto uso indebido de fondos recaudados para gastos médicos. Tenía la manera firme y práctica de una persona que había visto a familias desmoronarse en habitaciones fluorescentes y todavía creía en hacer las cosas correctamente. No se mostró sorprendida. No pidió chismes. Preguntó qué registros tenía. Le mostré la carpeta. Leyó en silencio, página por página, mensaje por mensaje. Cuando llegó a la captura de pantalla de la gala con el nombre de Sofía en la nota, su expresión se tensó. «No puedo dar asesoramiento legal», dijo. «Pero no deberías manejar esto a través de conversaciones familiares. Deberías contactar a un abogado. Y si se recaudaron donaciones bajo falsos pretextos, es posible que también necesites denunciarlo». La palabra denunciar cayó pesadamente. Hizo que todo se sintiera más grande que una traición familiar. Ya no era solo una madre eligiendo a su hijo por encima de su hija. Era dinero, nombres, donantes, una niña enferma utilizada como motivo. Elena me dio 2 números. Uno era para una clínica de asistencia legal que a veces ayudaba a familias con deudas médicas y problemas de fraude. El otro era para un grupo de defensa de pacientes conectado con el hospital. También me dijo que dejara de hablar con Diego y Margarita directamente sobre el dinero. «Deja que pongan las cosas por escrito», dijo. Así que lo hice. Envié un mensaje al chat de grupo familiar. Por favor, envíen un recuento completo de cada donación recaudada en nombre de Sofía, incluyendo fechas, cantidades, nombres de donantes y dónde se gastó el dinero. Diego respondió primero. «No hagas esto aquí». Mi madre respondió a continuación. «No seremos interrogados por ti mientras estás emocional». Luego mi padre finalmente escribió: «Margarita, envíale los registros si todo está en orden». Ese mensaje permaneció en la pantalla como una grieta en un muro. Era la primera vez que veía a mi padre desafiarla por escrito. Mi madre no respondió después de eso. Por la tarde, Maya llamó. Salí al pasillo mientras Sofía veía dibujos animados a bajo volumen. «He oído de 2 donantes que dicen que contribuyeron a un fondo para Sofía», dijo Maya. «Les dije que no puedo informar nada sin documentos y sin tu consentimiento». «Pero Elena, esto se está convirtiendo en una segunda historia». «Lo sé». «¿Quieres eso?» Miré a través de la ventana a Sofía. Sonreía débilmente a algo en la pantalla. Era la primera expresión casi normal que había visto en su rostro en días. «Quiero que mi hija se quede al margen tanto como sea posible», dije. «Nada de nuevas grabaciones de ella, nada de usar su dolor para el drama». Entonces nos centramos en los registros, en el lenguaje de la recaudación de fondos pública, en las afirmaciones de los donantes, en el patrocinio de la gala.
No necesitamos mostrar a Sofía de nuevo. Por eso confiaba en Maya. Entendía la diferencia entre exponer el daño y alimentarse de él. Voy a hablar con la asistencia legal primero, dije. Después de eso, decidiré. Esa noche, un abogado llamado Benito Álvarez me llamó de la clínica. Esperaba que sonara apurado, pero escuchó con atención. Preguntó cuándo se había recaudado el dinero, quién lo había solicitado, qué lenguaje se usó y si los donantes creían que era para gastos médicos. Le envié la carpeta mientras hablábamos. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por unos segundos. Esto no es algo que se resuelva con una disculpa familiar, dijo. Como mínimo, los donantes pueden haber sido engañados. Dependiendo de las cantidades y la intención, podría convertirse en un asunto de fraude. Cerré los ojos. Una parte de mí todavía quería que dijera que era complicado pero inofensivo. Eso habría sido más fácil, doloroso, pero más fácil. En cambio, la verdad estaba mostrando los dientes. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Conserva todo. No borres mensajes. No los amenaces. No publiques acusaciones en línea. Puedo ayudar a redactar una demanda formal de rendición de cuentas. Si se niegan, escalaremos. Después de la llamada, me senté junto a Sofía y la observé dormir. Pensé en la noche de la gala. Mi hermano bajo las luces, mi madre con perlas. Ambos de pie cerca de una mesa comprada en nombre de mi hija. Me pregunté si alguno de ellos había pensado en Sofía cuando oyeron los aplausos. Me pregunté si mi madre había sentido siquiera un atisbo de vergüenza. Mi teléfono vibró justo antes de las 9. Esta vez era mi padre. No sabía lo de la nota de la gala. Leí el mensaje 2 veces, luego esperé. Llegó otro mensaje. Debería haber hecho más preguntas. No era una disculpa. Todavía no. Pero era la primera frase suya que no me pedía que hiciera las cosas más fáciles para todos los demás. Le respondí, sí, deberías haberlo hecho. Luego dejé el teléfono. A la mañana siguiente, el segundo reportaje de Maya se emitió sin el rostro de Sofía. Mostraba el correo electrónico original de la recaudación de fondos, capturas de pantalla de donantes con los nombres difuminados y la nota de la gala que decía, en honor a Sofía Ríos. Terminaba con una simple línea de Maya. Los donantes dicen que creían estar ayudando a la recuperación médica de una niña. Ahora quieren saber a dónde fue el dinero. Al mediodía, la fundación del hospital emitió un comunicado diciendo que Diego Ríos había sido suspendido de todos los roles de cara a los donantes a la espera de una revisión. A las 3, la oficina del fiscal del distrito confirmó que habían recibido quejas y estaban revisando el asunto. A las 4:17, mi madre finalmente me envió un mensaje. Mira lo que le has hecho a esta familia. Miré a Sofía, viva y descansando. Luego a la carpeta llena de registros que mi madre nunca pensó que yo recopilaría. Por primera vez, su acusación no me alcanzó. Porque yo no le había hecho esto a nuestra familia. Solo había abierto la puerta y dejado entrar la verdad. Cuando la oficina del fiscal del distrito confirmó que estaban revisando las quejas, mi teléfono se sentía menos como un teléfono y más como un cable con corriente. Cada pocos minutos, aparecía otro mensaje. Algunos eran de donantes preguntando qué debían hacer a continuación. Algunos eran de parientes disculpándose por no haber hablado conmigo antes. Algunos eran de personas que no conocía, diciéndome que habían visto el reportaje y que rezaban por Sofía. No respondía casi ninguno. Sofía había empezado a pedir tostadas en lugar de solo galletas, y eso importaba más que toda la ciudad hablando de mi familia. El doctor Sanz dijo que sus valores mejoraban cada mañana. Clara la ayudó a dar unos cuidadosos pasos junto a la cama, con una mano en el portasueros y la otra agarrando la mía. Sofía se movía lentamente, pero sonrió cuando llegó a la puerta y miró hacia la cama como si hubiera escalado una montaña. Lo lograste, le dije. Exhaló, cansada pero orgullosa. Fui hasta la puerta. Esa era la victoria en la que quería vivir. No la suspensión de Diego, no el pánico de mi madre, no los comentarios en línea, solo mi hija de pie por sí misma después de que yo había pasado días temiendo perderla.
Pero el mundo exterior no se quedaba fuera. Esa tarde, Benito Álvarez llamó para decirme que más donantes habían contactado su oficina. Había enviado una demanda formal de rendición de cuentas a mi madre y a Diego, pidiendo registros de cada euro recaudado en nombre de Sofía. Me dijo que esperara ira. Pueden intentar presionarte para que llames a esto un malentendido. Ya lo están haciendo, dijo él. No hables con ellos a solas. No aceptes ninguna reunión privada. Si quieren explicar, que lo hagan por escrito. Después de la llamada, revisé el chat de grupo familiar. No había registros de mi madre. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo un mensaje de Diego. Tienes 48 horas para detener esto antes de que arruines vidas que no puedes reconstruir. Lo leí 2 veces y se lo reenvié a Benito. Unos minutos después, mi padre me envió un mensaje privado. No le respondas a tu hermano. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Arturo Ríos había pasado toda mi vida de pie cerca del fuego, fingiendo que no sentía el calor. Había visto a mi madre tomar decisiones, a Diego beneficiarse de ellas, a mí encogerme a su alrededor, y había llamado paz a su silencio. Ahora, por primera vez, sonaba temeroso de la máquina que él había ayudado a construir. ¿Sabías lo del dinero? Le pregunté. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. No, escribió finalmente. No todo. No era suficiente, pero era algo. ¿Qué sabías? No respondió durante casi 1 hora. Cuando lo hizo, el mensaje fue más largo que cualquier cosa que me hubiera enviado en años. Sabía que tu madre recaudó algunas donaciones. Me dijo que estaba esperando a que llegaran las facturas finales. Sabía que la mesa de la gala de Diego era cara, pero ella dijo que su empresa cubrió la mayor parte. No pedí ver los registros. Eso es culpa mía. Me senté en la silla de visitas y dejé que las palabras se asentaran. Todavía se estaba protegiendo, pero ahora había una grieta. No inocencia, no confesión completa. Una grieta. Sofía levantó la vista de su dibujo animado. Va a venir el abuelo. Bloqueé el teléfono. Hoy no. ¿Él también está enfadado? Me senté a su lado. Muchos adultos están molestos ahora mismo, pero no es tu trabajo arreglarlo. Asintió lentamente. Porque yo soy la niña. A pesar de todo, sonreí. ¿Exacto? Tú eres la niña. Esa noche, la fundación del hospital emitió un comunicado más completo. Diego Ríos había sido destituido del comité de revisión de la gala. Todas las donaciones relacionadas con la mesa de la gala Esperanza para los Niños en nombre de Sofía serían auditadas. La fundación también dijo que no tenía conocimiento de que los fondos destinados a los gastos médicos de una niña pudieran haber sido desviados. Maya no añadió drama al reportaje. No lo necesitaba. Los hechos eran lo suficientemente claros como para cortar. Los donantes creían que estaban ayudando a Sofía. Margarita recaudó el dinero. Se había comprado una mesa de gala en nombre de Sofía. Elena Ríos dijo que nunca recibió los fondos. La revisión legal estaba en marcha. A la mañana siguiente, la empresa de Diego emitió su propio comunicado. Era corto, frío y cuidadosamente redactado. Diego se tomaría una licencia temporal de sus funciones públicas mientras se revisaba el asunto. Sabía lo que eso significaba. Los patrocinadores se estaban retirando. Los clientes estaban haciendo preguntas. Las personas que le habían aplaudido bajo luces cálidas ahora estaban calculando cuán rápido podían distanciarse. Mi madre llamó 11 veces antes del almuerzo. No respondí. Luego, la tía Susana me envió un mensaje de voz. Su voz temblaba de ira. Elena, tu madre me llamó y me dijo que estás confundida por el estrés. Me pidió que le dijera a la gente que nunca tuve la intención de que el dinero fuera estrictamente para las facturas de Sofía. Eso es una mentira. Lo envié para Sofía. Lo escribí en la nota. Lo siento mucho. Lo reproduje una vez, lo guardé y se lo reenvié a Benito. Para el final de la tarde, la historia había ido más allá de la vergüenza.
los donantes comenzaron a presentar quejas formales. El grupo de la iglesia le pidió a Margarita que se retirara de su comité de caridad mientras revisaban lo sucedido. Uno de los patrocinadores de Diego se retiró públicamente de la asociación de la gala. La fundación del hospital anunció una congelación temporal de la página de reconocimiento de donantes de Diego. A mi familia siempre le había importado la imagen. Ahora la imagen se había convertido en algo que no podían controlar. A las 5 de esa tarde, mi madre vino al hospital de nuevo. Esta vez vino sola. Clara la detuvo en el puesto de enfermeras antes de que llegara a la habitación de Sofía. Las vi a través del umbral. Mi madre parecía más pequeña sin Diego a su lado, pero no más suave. Su peinado era perfecto. Su bolso hacía juego con sus zapatos. Se había vestido para la dignidad, no para la disculpa. Clara vino a preguntar si quería visitas. No, dije. Margarita me oyó. Su rostro se tensó. Elena, soy tu madre. Salí al pasillo y cerré la puerta de Sofía detrás de mí. Entonces actúa como tal. Su boca tembló, pero sus ojos se mantuvieron duros. No entiendes lo que estás haciendo. La gente me está llamando ladrona. Cogiste dinero destinado a Sofía. Gestioné dinero que llegó a través de mí. Se lo diste al hospital. Miró hacia otro lado. Esa era la respuesta. Sentí que el pasillo se estrechaba a nuestro alrededor. Durante meses, me había preguntado si estaba siendo injusta, demasiado suspicaz, demasiado cansada, demasiado emocional. Pero ahí estaba, en su negativa a mirarme a los ojos. Usaste su nombre, dije. La voz de mi madre bajó. Diego necesitaba esa mesa. Abrió puertas. Esas puertas podrían habernos ayudado a todos más tarde. A todos, repetí. Sofía se estaba recuperando sin el fondo para medicamentos que la gente pensaba que le estaban dando. Yo estaba eligiendo qué facturas retrasar. Y tú estabas comprando puertas para Diego. Su rostro se sonrojó. No lo hagas sonar tan feo. Es feo. Por primera vez, pareció asustada. No arrepentida. Asustada. Si esto se vuelve criminal, me destruirá, susurró. Pensé en Sofía preguntando si estar enferma había enfadado a la abuela. Pensé en la silla vacía. Pensé en el mensaje de mi madre. Sobrevivió. Deja de convertirla en nuestro problema. No, dije. Lo que te destruye no es que la verdad salga a la luz. Es lo que hiciste antes de que nadie lo supiera. Intentó cogerme del brazo, pero di un paso atrás. Elena, por favor. Diles que lo malinterpretaste. Diles que iba a devolverlo. Ibas a hacerlo. Empezó a llorar entonces, en voz baja al principio, luego con la tristeza practicada que le había visto usar cuando quería que una habitación se inclinara hacia ella. Años atrás, podría haber funcionado. Podría haberla consolado. Podría haberme disculpado por hacerla sentir mal por haberme herido. No esta vez. No voy a hablar con los periodistas sobre el dinero de nuevo hasta que mi abogado me lo diga, dije. Y no voy a mentir por ti. Sus lágrimas se detuvieron casi al instante. Has cambiado, dijo. Miré a través de la pequeña ventana en la puerta de Sofía. Mi hija dormía, con una mano apoyada cerca de su conejo, su rostro pacífico por primera vez en todo el día. Sí, dije. Finalmente tuve que hacerlo. La seguridad escoltó a mi madre fuera unos minutos después, tras negarse a abandonar el puesto de enfermeras. No la vi irse. Volví a la habitación de Sofía, me senté junto a su cama y le sostuve la mano. Esa noche, se despertó lo suficiente para susurrar, ¿está todo bien? Pasé mi pulgar por sus dedos. Todavía no, mi niña. Me parpadeó, somnolienta y confiada. ¿Pero estamos a salvo?, preguntó. Miré la puerta cerrada, la habitación silenciosa, la silla vacía que ya no se sentía como una herida, y la carpeta de registros que finalmente había hecho que las mentiras de mi familia hablaran por sí mismas. Sí, dije. Estamos a salvo. A la mañana siguiente, Sofía pidió tortitas.
Fue algo tan pequeño que casi lloré. Durante días, cada victoria se había medido en números en un monitor, onzas de agua, minutos de sueño y cuánto tiempo podía permanecer despierta sin que el dolor la volviera a sumir. Las tortitas sonaban a algo normal. Lo normal se sentía como un milagro. Clara se rió cuando se lo conté. Esa es la mejor actualización médica que he oído en toda la mañana. Sofía sonrió débilmente desde la cama. ¿Con sirope? Entonces veremos qué podemos hacer, dijo Clara. Durante 15 minutos, la habitación del hospital se sintió casi normal. Sofía veía dibujos animados con el volumen bajo. Le cepillé el pelo suavemente porque odiaba despertarse con enredos. Un voluntario de la planta infantil le trajo un pequeño libro para colorear. Sofía eligió un lápiz de color azul y comenzó a rellenar el dibujo de una casa con un tejado torcido. Su mano temblaba un poco, pero siguió adelante. Quise quedarme en ese silencio para siempre. Entonces llamó Benito Álvarez. Salí al pasillo, pero mantuve a Sofía a la vista a través del cristal. La voz de Benito era tranquila, pero había peso detrás de cada palabra. Elena, la demanda de rendición de cuentas expiró esta mañana. El abogado de tu madre ha respondido. Se me encogió el estómago. Ahora tiene un abogado. Sí. La respuesta alega que todas las donaciones fueron dadas voluntariamente a un esfuerzo de apoyo familiar, y que las decisiones sobre el gasto se dejaron a la discreción de Margarita. Miré a través de la ventana a Sofía, coloreando lentamente bajo una manta de hospital. Así que está diciendo que el dinero era suyo para usarlo. Está intentándolo, dijo Benito, pero los mensajes y las notas de los donantes son un problema para ella. La mayoría mencionan claramente los gastos médicos de Sofía. Además, la nota de la gala usando el nombre de Sofía crea un vínculo directo que no pueden explicar fácilmente. Cerré los ojos. ¿Qué pasa ahora? La oficina del fiscal del distrito ha abierto una investigación preliminar. Eso no significa cargos todavía. Significa que están haciendo preguntas. También recomiendo que presentemos una demanda civil para recuperar los fondos para el cuidado de Sofía. Recuperar los fondos. La frase sonaba práctica, casi pequeña, pero para mí significaba medicinas, citas de seguimiento, gasolina para el hospital, tiempo libre del trabajo. Significaba que el dinero que la gente había enviado con amabilidad podría finalmente llegar a la niña a la que pretendían ayudar. Hazlo, dije. Después de la llamada, me quedé en el pasillo un momento antes de volver a entrar. Esperaba sentir satisfacción. En cambio, me sentía cansada. No arrepentida, solo cansada de una manera que parecía remontarse a toda mi vida. Sofía levantó la vista de su libro para colorear. ¿Pasa algo? No, mi niña. Solo papeleo de adultos. Hizo una mueca. El papeleo es aburrido. La verdad es que sí. Volvió a colorear, y me senté a su lado, agradecida por la simplicidad de esa respuesta. Al mediodía, las noticias habían cambiado de nuevo. La emisora de Maya informó que la oficina del fiscal del distrito había comenzado a revisar las quejas relacionadas con las donaciones recaudadas en nombre de una niña. No mostraron la cara de Sofía esta vez. Usaron documentos con los nombres difuminados, una toma de la pancarta de la gala y un breve clip del antiguo discurso de Diego. Ningún niño debería sentirse solo después de una cirugía. Esa frase lo había seguido a todas partes. La gente la usaba debajo de los artículos, en los comentarios, en los mensajes a la fundación del hospital. Diego había construido su imagen pública sobre la compasión, y ahora el público le exigía que cumpliera con las palabras que había dicho bajo las luces. A las 2, la empresa de Diego anunció que se tomaría una licencia prolongada. El comunicado decía que era su decisión. Nadie lo creyó. A las 3, el comité de la gala Esperanza para los Niños eliminó su nombre de su página de donantes. A las 4, la iglesia donde mi madre había servido en el comité de caridad emitió una nota diciendo que Margarita Ríos se había retirado mientras se revisaba el asunto. Me enteré de todo a través de mensajes que otras personas me enviaron. No lo busqué. No necesitaba verlos caer en tiempo real. El sonido de la caída ya había llenado mi infancia lo suficiente.
La tía Susana llamó por la tarde. Esta vez respondí. Lo siento, dijo antes de que pudiera hablar. Su voz era áspera, como si hubiera estado llorando. Debería haberte enviado el dinero directamente a ti. Le creí a tu madre cuando dijo que eras demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Bajé la vista a mi regazo. El orgullo no tenía nada que ver. Me había estado ahogando tan silenciosamente que nadie podía oírme. Tú no le robaste a Sofía, dije. Intentaste ayudarla. Aún así, debería haber comprobado. Quizás, dije suavemente. Pero ella es la que mintió. Hubo un silencio entre nosotras. No vacío, solo triste. Luego, la tía Susana dijo, algunos de nosotros queremos enviar ayuda directamente ahora. Solo si te sientes cómoda. La antigua yo habría dicho que no. La antigua yo se habría preocupado por parecer necesitada, por deberle a la gente, porque mi madre me llamara dramática. Pero la antigua yo había pasado demasiadas noches eligiendo qué factura podía esperar. Si quieren ayudar a Sofía, dije, Benito puede crear una cuenta adecuada. Transparente, solo para gastos médicos. Eso es todo lo que queríamos desde el principio, dijo. Cuando colgué, me di cuenta de que mis manos no temblaban. Esa noche, el doctor Sanz me dijo que Sofía podría irse a casa en varios días si su progreso continuaba. No a casa exactamente, porque nuestro apartamento necesitaba algunos ajustes para su recuperación y todavía tenía que organizar el cuidado de seguimiento, pero fuera del hospital, fuera de la habitación donde había aprendido demasiado sobre los adultos que le fallaron. Sofía oyó las palabras y sonrió tan ampliamente que por un segundo vi a la niña que había sido antes de todo el dolor. ¿Puedo llevar mi conejo? El doctor Sanz sonrió. El conejo está médicamente aprobado. Se rió, y el sonido hizo que me doliera el pecho de alivio. Más tarde, después de que Clara atenuara las luces, mi padre vino al hospital. No intentó entrar en la habitación. Esperó en el puesto de enfermeras y me preguntó si hablaría con él en el pasillo. Casi dije que no. Entonces lo vi a través del cristal, más viejo de lo que recordaba, con los hombros encorvados, las manos vacías. Sin flores, sin excusas listas en sus palmas. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Miró a Sofía a través de la ventana. Se ve mejor. Se está fortaleciendo. Asintió. Bien. Nos quedamos en un silencio incómodo. Mi padre nunca había sido bueno con las conversaciones difíciles. Podía explicar pólizas de seguros, patrones climáticos y la mejor ruta para evitar el tráfico. Pero los sentimientos lo hacían parecer perdido. Finalmente, dijo, tu madre dice que estás tratando de destruir a Diego. Estoy tratando de recuperar el dinero destinado a mi hija. Lo sé. Eso me sorprendió. Se frotó ambas manos por la cara. No lo sabía todo, Elena. Pero sabía lo suficiente como para hacer preguntas. No lo hice. Dejé que tu madre se encargara de las cosas porque era más fácil que pelear con ella. Dejé que Diego fuera Diego porque era más fácil que exigirle responsabilidades. Su voz se quebró en la última palabra. Esperé. No lo rescaté de la incomodidad. Ese nunca había sido mi trabajo, aunque había actuado como si lo fuera durante años. Te fallé, dijo. Y le fallé a Sofía. Las palabras aterrizaron silenciosamente. No arreglaron nada. No borraron la silla vacía, los mensajes, el dinero o los años de que me dijeran que entendiera. Pero fueron las primeras palabras honestas que me había dado. ¿Qué vas a hacer al respecto? Le pregunté. Me miró, sorprendido. Continué. No necesito un discurso, papá. Necesito saber si todavía vas a estar a su lado mientras mienten. Tragó saliva. Le dije al investigador que cooperaría. Se me cortó la respiración. ¿Con qué? Con los registros bancarios. Tengo acceso a las cuentas conjuntas, a transferencias que no cuestioné en su momento. Por primera vez ese día, el pasillo pareció completamente quieto. Mi padre parecía avergonzado, pero no apartó la mirada. Debería haberlo hecho antes.
Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Sé que quería sentir calidez hacia él. Quería que ese momento se convirtiera en un comienzo limpio. Pero la vida real no es tan generosa. Algunas verdades llegan demasiado tarde para ser reconfortantes. Aún así, importan. Puedes ver a Sofía cuando esté lista, dije. No esta noche. No porque te sientas culpable. Cuando ella esté lista. Asintió. Entiendo. No estaba segura de que lo hiciera, pero al menos no discutió. Después de que se fue, volví a la habitación. Sofía estaba despierta, mirándome con ojos somnolientos. Era el abuelo. Sí. ¿Está triste? Creo que sí. Lo pensó. ¿Trajo flores? No. Bien, susurró. Estoy cansada de las flores. Sonreí y la arropé con la manta. Yo también. Esa noche, mientras Sofía dormía, revisé mi teléfono por última vez. Había mensajes de enfado de Diego, mensajes de voz no leídos de mi madre y un correo electrónico de Benito confirmando que mi padre se había puesto en contacto con el investigador. Por primera vez, las consecuencias ya no eran solo vergüenza pública. Los registros se estaban moviendo por las manos correctas. Las personas que habían construido sus vidas sobre las apariencias se enfrentaban a algo que las apariencias no podían arreglar. Apagué el teléfono y sostuve la mano de Sofía en el silencio. Mi familia había pasado años enseñándome que mantener la paz significaba proteger su imagen. Pero la paz construida sobre mentiras no es paz. Es una jaula con cortinas más bonitas. Y esa noche, por primera vez, sentí que la cerradura comenzaba a romperse. Sofía fue dada de alta del hospital 4 días después. Todavía estaba débil, y cada paso tenía que ser lento. Pero cuando Clara la empujó hacia la salida en una silla de ruedas, Sofía sostenía su conejo en su regazo como una pequeña reina abandonando un campo de batalla. Las enfermeras aplaudieron suavemente a nuestro paso. El doctor Sanz se inclinó y le dijo que siguiera todas las instrucciones, incluso las aburridas. Sofía le prometió que lo haría, y luego me susurró que las instrucciones aburridas eran mejores que las que daban miedo. No volvimos a mi antiguo apartamento de inmediato. La defensora del paciente ayudó a organizar una pequeña suite de recuperación cerca del hospital durante 2 semanas, financiada a través de la cuenta médica adecuada que Benito había creado. Cada euro se registraba. Cada donante recibía un recibo. Nadie tenía que volver a confiar en una promesa susurrada de mi madre. La primera noche allí, Sofía se durmió antes del atardecer. Me senté junto a su cama con una taza de té enfriándose en mis manos y escuché el silencio. Sin monitores, sin pasos en el pasillo, sin una silla de visitas mirándome como una acusación. Solo mi hija respirando a salvo en una habitación donde nadie podía entrar y fingir amor para los testigos. Las consecuencias para mi familia siguieron su curso sin que yo las empujara. Benito me dijo que la demanda civil había sido presentada. La oficina del fiscal del distrito había solicitado registros a varios donantes. Mi padre había proporcionado extractos bancarios que mostraban transferencias de la cuenta de Margarita en la época en que se compró la mesa de la gala de Diego. La empresa de Diego extendió su licencia. La iglesia de mi madre la retiró de todos los comités de caridad a la espera de una revisión. Pensé que sentiría victoria. En cambio, sentí espacio. Un espacio amplio y desconocido. Durante años, las necesidades de mi familia habían llenado cada rincón vacío de mi vida. Su imagen, sus sentimientos, sus excusas, su versión de los hechos. Ahora, por primera vez, había espacio para que Sofía y yo sanáramos sin pedir permiso. Esa paz duró hasta que Diego vino a la suite. Llegó con mi madre justo después del almuerzo del tercer día. El recepcionista del edificio llamó primero, diciendo que 2 visitantes preguntaban por mí. Le dije que no se les permitía subir. 5 minutos después, sonó mi teléfono. El nombre de Diego apareció en la pantalla. Casi lo ignoré, pero Sofía dormía, y no quería que apareciera una y otra vez. Entré en la pequeña cocina y respondí. Estamos abajo, dijo. Su voz sonaba áspera, despojada de la suave confianza que usaba en las galas.
Necesitamos 10 minutos. No. Elena, por favor. Esto es serio. Era serio cuando Sofía estaba en el hospital. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, mi empresa está rompiendo lazos conmigo. Si esto no se contiene, la fundación está considerando una prohibición permanente. Mamá podría ser acusada. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí. Necesitamos que hagas una declaración. No una mentira. Solo di que las cosas se pusieron emocionales. Di que la familia lo está manejando en privado. Di que no quieres que esto vaya más allá. Miré hacia la habitación donde dormía Sofía. Su horario de medicación estaba pegado en la pared. Sus citas de seguimiento estaban apiladas junto al fregadero. Su libro para colorear yacía abierto sobre la mesa. Una casa azul con un tejado torcido, a medio terminar. ¿Todavía crees que esto se trata de declaraciones?, dije. Se trata de supervivencia. No, Diego, se trata de consecuencias. Su aliento salió con fuerza a través del teléfono. Sé que me equivoqué con el mensaje de texto. Debería haber venido. Debería haber llamado. Bien, lo admito. Pero estás dejando que esto se convierta en algo más grande de lo que tenía que ser. Siempre fue más grande. Simplemente no te importó hasta que otras personas lo vieron. La voz de mi madre se oyó entonces, más lejos del teléfono, pero lo suficientemente aguda como para cortar. Dile que la familia protege a la familia. Cerré los ojos. Ahí estaba. La frase que había usado toda mi vida, cada vez que quería mi silencio. Pónmela, dije. Un segundo después, Margarita habló. Elena, te lo ruego. Lo que sea que pienses que hice, sigo siendo tu madre. Recaudaste dinero en nombre de Sofía. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo? ¿Cuando ella no respondía? ¿Cuando tenía dolor? ¿Cuando yo estaba eligiendo qué factura retrasar? ¿Cuando preguntó por qué no venías? ¿Cuando Diego necesitaba aplausos? Sabías cómo mover dinero. Cuando Sofía necesitaba medicinas, de repente todo era complicado. Su voz tembló. ¿Quieres verme destruida? No. Quería que fueras mi madre. Hay una diferencia. Por primera vez, no tuvo una respuesta rápida. Podía oír a Diego respirar cerca del teléfono. Podía imaginarlos en el vestíbulo, vestidos con esmero, tratando de parecer respetables por si alguien los reconocía. Entonces mi madre dijo, más suavemente, si se presentan cargos, puede que nunca me recupere de esto. Miré a mi hija a través del umbral. Se movió en su sueño y acercó el conejo. Sofía puede que nunca olvide del todo lo que le hiciste sentir, dije. Tú estás preocupada por recuperar tu nombre. Yo estoy preocupada por ayudar a mi hija a recuperar su sentido de valía. Diego tomó el teléfono de nuevo. ¿Qué quieres de nosotros? Esa pregunta debería haber llegado años antes. Debería haber llegado cuando Daniel murió y yo estaba sola con una niña de 3 años en duelo. Debería haber llegado cuando Sofía se enfermó. Debería haber llegado cuando envié esa foto y les rogué que la visitaran. Quiero la rendición de cuentas, dije. Cada euro, cada donante, cada transferencia. Quiero que el dinero sea devuelto a la cuenta médica de Sofía. Quiero que ambos dejen de contactar a los donantes y decirles que estoy confundida. Quiero que dejen de usar la palabra, familia, como una correa. ¿Y si hacemos eso? Diré la verdad. Soltó una risa amarga. Eso no nos ayuda. No, dije. Está ayudando a Sofía. Mi madre dijo algo que no pude oír. Diego bajó la voz. Te pedimos un favor. Sentí el viejo reflejo moverse dentro de mí. Un favor. Un sacrificio más. Una oportunidad más para demostrar que no era cruel, ni amargada, ni desagradecida. Pero ese reflejo ya no controlaba mi mano. Pediste un favor cuando Sofía quería que vinierais, dije. Dijiste, estoy ocupado. Colgué la llamada.
Esa noche, Benito vino con el papeleo para la cuenta médica y la demanda civil. También trajo noticias. La emisora de Maya había solicitado una entrevista final. No con Sofía. Conmigo. Querían darme la oportunidad de responder a la presión pública y explicar qué quería a continuación. No tienes que hacerlo, dijo Benito. El silencio también es una opción. Miré a Sofía, que ahora estaba despierta y coloreando en la mesa. Había dibujado a 2 personas fuera de la casa azul torcida, una alta, una pequeña. Sin abuelos, sin tío. Solo nosotras. Estoy cansada de que el silencio sea la única opción segura, dije. Benito asintió. Entonces nos preparamos. No atacas. No especulas. Hablas solo de lo que sabes. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, escribí lo que quería decir. Taché cada frase que provenía de la ira. Taché cada frase que sonaba como si estuviera pidiendo a la gente que odiara a mi familia por mí. A medianoche, solo quedaba la verdad. Mi hija pidió a su familia después de la cirugía, y se negaron a venir. La gente donó dinero creyendo que ayudaría a su cuidado médico, y ese dinero no nos llegó. No estoy tratando de destruir a nadie. Estoy tratando de dejar de proteger decisiones que hieren a mi hija. A la mañana siguiente, antes de que llegara Maya, Sofía me tocó la mano. ¿Vas a salir en la tele otra vez? Sí, solo yo esta vez. ¿Tienes miedo? Un poco. Lo pensó, y luego puso su conejo en mi regazo. Sujétalo. Él ayuda. Tomé el conejo y sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos, pero sonreí. Gracias, mi niña. Maya llegó a las 10 con solo un operador de cámara. Sin multitudes brillantes, sin drama, solo una silla cerca de la ventana, un pequeño micrófono y suficiente silencio para que yo oyera los latidos de mi propio corazón. Antes de que la cámara empezara, mi teléfono se iluminó con un último mensaje de mi madre. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Lo miré durante mucho tiempo. Luego puse el teléfono boca abajo. Tenía razón. No había vuelta atrás. Y por primera vez, eso se sintió como libertad. Maya esperó hasta que estuve lista. Eso fue una cosa que siempre respetaría de ella. No metió la cámara en mi dolor ni me pidió que actuara el sufrimiento para que los extraños creyeran que era real. Se sentó frente a mí en esa pequeña suite de recuperación, con las manos cruzadas sobre sus notas, mientras Sofía dormía en la habitación de al lado con su conejo metido bajo la barbilla. Cuando la luz de la cámara se encendió, sentí que se me cerraba la garganta. Por un momento, pensé en cada versión de mí misma que se había quedado en silencio. La niña que sonreía cuando elogiaban a Diego por cosas que ella había hecho primero. La joven viuda que aceptaba toallas dobladas en lugar de consuelo. La madre que creía que si seguía pidiendo con suficiente delicadeza, su familia finalmente aparecería con amor en lugar de excusas. Maya me preguntó qué quería que la gente entendiera. Miré a la cámara, y luego al conejo en mi regazo. Sofía había insistido en que lo sostuviera porque ayudaba con el miedo. Tenía razón. Ayudaba. Mi hija no pidió dinero esa noche, dije. No pidió atención. Acababa de sobrevivir a una cirugía peligrosa, y quería que su abuela y su tío la visitaran. Eso era todo. Mi voz tembló, pero seguí adelante. Compartí los mensajes porque estaba cansada de fingir que la crueldad no se vuelve menos cruel cuando ocurre en privado. La gente donó dinero creyendo que ayudaría al cuidado médico de Sofía. Ese dinero no nos llegó. El proceso legal puede decidir el resto. Pero como su madre, puedo decir esto claramente, no protegeré la reputación de nadie a costa del corazón de mi hija. Maya dejó que el silencio respirara. No se apresuró a llenarlo. Luego me preguntó si quería venganza. La pregunta debería haber sido fácil, pero no lo fue. Una parte de mí había querido que mi familia sintiera una fracción de lo que Sofía había sentido al mirar la silla vacía. Una parte de mí quería que Diego se quedara en una habitación silenciosa sin nadie que lo aplaudiera. Una parte de mí quería que mi madre supiera lo que se sentía al rogar y ser ignorada. Pero esa no era toda la verdad.
Quiero rendición de cuentas, dije. La venganza significaría construir mi vida en torno a su castigo. No quiero eso. Quiero que se devuelva el dinero. Quiero que las personas que donaron sepan la verdad. Quiero que Sofía crezca sabiendo que el amor no requiere que guarde silencio cuando alguien la hiere. Esa fue la frase que se emitió esa noche. No mis lágrimas, no los detalles más feos, no una súplica dramática. Solo la verdad. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, Benito llamó para decirme que el abogado de Diego había ofrecido devolver la cantidad total recaudada en nombre de Sofía, más fondos adicionales para cubrir los honorarios legales y los gastos médicos documentados. No era generosidad. Era pánico disfrazado de lenguaje de acuerdo. Benito me dijo que no celebrara todavía, pero por primera vez, oí alivio en su voz. La oficina del fiscal del distrito continuó su revisión. Margarita no fue arrestada en una escena dramática, y Diego no fue arrastrado fuera de su oficina mientras las cámaras parpadeaban. Las consecuencias reales no se parecían a las películas. Se parecían a cartas de abogados, roles en comités congelados, quejas de donantes, entrevistas con investigadores y personas que antes te devolvían las llamadas y que de repente decidían que necesitaban distancia. Diego renunció a la fundación del hospital antes de que pudieran destituirlo permanentemente. Su empresa anunció que ya no lo representaría en asociaciones comunitarias. Los patrocinadores que habían sonreído a su lado en la gala desaparecieron silenciosamente. Eso le dolió más de lo que cualquier grito podría haberle dolido. Diego siempre había creído que un buen nombre podía comprarse, pulirse y exhibirse bajo la iluminación adecuada. Ahora su nombre se había convertido en algo que la gente evitaba decir demasiado alto. Mi madre se retiró de todos los puestos de caridad que había pasado años usando como prueba de su bondad. El grupo de la iglesia emitió una disculpa formal a los donantes que habían creído que su dinero iba directamente al cuidado de Sofía. Margarita odió eso más que nada. No la revisión legal, no el reembolso, la disculpa. Significaba que a otras personas se les permitía nombrar lo que ella había hecho. Me envió un mensaje después de que se redactara el acuerdo de conciliación. Me has quitado todo. Lo leí mientras Sofía dormía la siesta. Mi primer instinto fue responder, explicar, defender, recordarle que yo no había escrito su mensaje por ella. Yo no había hecho que Diego se mantuviera alejado. Yo no había cogido dinero recaudado en nombre de una niña. Pero había pasado demasiados años tratando de hacer que mi madre entendiera lo que ella había elegido no ver. Así que escribí solo una frase. No, mamá. Dejé de darte mi silencio. Luego, bloqueé su número por un tiempo. Quizás no para siempre, pero lo suficiente para sanar sin que su voz encontrara cada hematoma. Mi padre vino a ver a Sofía 2 semanas después, con mi permiso y el de ella. No trajo flores. Trajo un pequeño libro de rompecabezas y una manta suave con estrellas de dibujos animados. Se quedó torpemente cerca de la puerta hasta que Sofía le hizo un gesto para que se acercara. ¿De verdad lo sientes?, le preguntó ella. Casi intervine, pero me detuve. Era su pregunta. Arturo se sentó con cuidado en la silla a su lado. La silla ya no estaba vacía, pero la observé de cerca de todos modos. Sí, dijo. Siento no haber venido cuando nos querías. Sofía lo estudió. Mami dice que, perdón, significa que lo haces mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu mami tiene razón. Ese fue el comienzo de lo que él y yo podríamos tener más adelante. No perdón, no confianza. Un comienzo. Había aprendido a no confundir esas cosas. Pasaron 3 meses antes de que Sofía volviera a la escuela a tiempo parcial. Su pelo había crecido un poco más. Su color volvió lentamente. Todavía se cansaba fácilmente, pero reía más a menudo. Algunas noches tenía pesadillas sobre hospitales, y yo me sentaba a su lado hasta que se volvía a dormir. La curación no era un camino recto. Era un pasillo con luces que parpadeaban, puertas que se abrían lentamente y días en los que el coraje consistía en levantarse de la cama. Los fondos recuperados se destinaron a una cuenta médica gestionada a través de la oficina de Benito.
Cada donante recibió una carta, un recibo y mi agradecimiento. Algunas personas respondieron con disculpas. Algunas enviaron tarjetas para Sofía. La tía Susana nos visitó una vez, lloró demasiado y prometió no volver a confiar nunca más en el orgullo familiar por encima de la amabilidad directa. Usé parte del acuerdo para empezar algo pequeño al principio. Lo llamamos el Fondo Habitación de Sofía. Ayudaba a los padres que tenían que quedarse junto a niños hospitalizados sin apoyo. Tarjetas de comida, pases de aparcamiento, una sudadera limpia después de pasar la noche, un cargador de teléfono, un viaje a casa. Cosas pequeñas, quizás, pero sabía lo grandes que se vuelven las cosas pequeñas cuando estás sola. La primera vez que entregamos bolsas de ayuda a la planta de pediatría, Sofía vino conmigo. Todavía se movía lentamente, pero insistió en llevar la bolsa con los animales de peluche. Clara nos recibió en el puesto de enfermeras y me abrazó con tanto cuidado que me hizo reír. Sofía le entregó un pequeño conejo a un niño que esperaba para unas pruebas. Luego deslizó su mano en la mía. «Mami», susurró. «¿Esto es porque la abuela no vino?» La miré. En parte. Lo pensó. ¿Y por qué otros niños necesitan que alguien venga? Sí, dije. Esa parte importa más. Al salir, pasamos por la habitación de recuperación donde todo había cambiado. Ahora había un niño diferente. Una madre diferente estaba sentada en la silla junto a la cama, sosteniendo una taza de café con ambas manos como si la mantuviera en pie. Por un momento, me vi a mí misma en ella. No porque nuestras historias fueran las mismas, sino porque el miedo tiene un lenguaje que todos los padres entienden. Dejé una de nuestras bolsas de ayuda con Clara y le pedí que se la diera a la madre cuando el momento pareciera oportuno. Esa noche, Sofía me preguntó si podía llevarla a caballito por el pasillo de nuestro edificio de apartamentos. Ya era demasiado grande para eso, y se lo dije. Me dirigió la mirada que Daniel solía poner cuando sabía que estaba a punto de ceder. Así que me agaché. Se subió a mi espalda, ligera y cálida, con sus brazos rodeándome el cuello. En el espejo del pasillo, nos vi juntas. Mi hija asomándose por mi hombro derecho, sonriendo por primera vez sin esa sombra de espera en sus ojos. Mi teléfono vibró una vez en la mesa. Un mensaje de un número desconocido. «Podemos ver a Sofía algún día». Sabía que era mi madre. Nuevo número, misma necesidad, misma creencia de que querer acceso es lo mismo que ganárselo. Miré a Sofía en el espejo. «¿Quién es?», preguntó. «Nadie que necesitemos esta noche». Apoyó la mejilla en mi hombro. «Bien». Borré el mensaje. Quizás algún día habría una conversación. Quizás no. Pero esa noche, mi respuesta fue simple. Mi hija no necesitaba una abuela que llegara solo después de las consecuencias. Necesitaba paz. Necesitaba seguridad. Necesitaba una madre que ya no confundiera la sangre con el permiso para herirnos. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que la familia significaba las personas a las que tenías que perdonar porque compartían tu apellido. Ahora lo sé mejor. Familia es quien aparece cuando aparecer cuesta algo. Familia es quien dice la verdad con delicadeza, te protege sin exhibirlo y nunca hace que un niño se sienta como un problema por necesitar amor. Sofía apretó sus brazos alrededor de mi cuello y se rió mientras la llevaba por el pasillo. Y por primera vez en años, no sentí que había perdido a mi familia. Sentí que por fin había encontrado mi camino.